Ya la estoy grabando. Y ahora sí. Fíjense bien, acuérdense que el motor de partida estrella triángulo es un motor de una potencia mayor a los que hemos visto, los que tienen partida directa. Estamos hablando sobre los 3 kilowatts. Por lo tanto, la conexión que se le va a realizar es la siguiente. En las 3 bobinas, acuérdense que acá hay 3 bobinas. U1 con U2, ¿Ya? B1 con B2 y W1 con W2 son los extremos de la bobina. ¿Se entiende? U1 es un extremo, después viene la bobina y U2 es el otro extremo. ¿Se entiende? Y ahí está la bobina completa. Tiene dos conexiones. Por lo tanto, acá están al aire. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En el primer contactor voy a conectarlo idénticamente en su entrada, U1, B1 y W2. Y en la primera instancia, el motor Profe, va a ¿vamos trabajar. armando esto? ¿Perdón? Que si lo vamos armando eso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ya. Van a tener entre KM1 y KM3, van a ingresar al mismo tiempo. Y si ustedes se fijan, en KM3 está hecho una conexión en su interior, que cuando esto se active, ese mismo se va a replicar acá. Cuando esto se replica acá, si ustedes se fijan, el motor queda trabajando en estrella, porque acá estos tres van a estar puenteados. Por lo tanto, en la bobina, en su interior, van a trabajar a 220. Cuando la bobina se energiza a 220, va a partir lentamente el motor a tomar velocidad, va a salir de su estado de reposo. Por lo tanto, el voltaje va a ser de 220, pero la corriente va a ser bastante superior. ¿Para qué? Para que se le saque de la inercia al motor, ¿cierto? Lo saque de su estado de reposo. Cuando ya se empieza a mover, el motor empieza a cambiar y cambia de KM1 a KM2 y ahí toma el voltaje directo entre 80 y aumenta la velocidad. Va tomando Entonces, revoluciones, por decirlo así. ¿perdón? Va tomando revoluciones. Sí, va tomando velocidad. Eso es la verdad. Porque acuérdense que el torque es la fuerza que realiza el motor en su eje para partir, para tomar velocidad, es bastante alto en el principio, es bastante fuerte. Entonces, por eso necesita más corriente, menos voltaje. Pero cuando ya está trabajando, ya tomó, digamos, movimiento el motor, se puede trabajar entre 80 la bobina en directo para que tome la velocidad que corresponde. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Profe, una pregunta. ¿Esto es lo mismo que están haciendo los cabros del año pasado de cuarto? Sí, lo mismo. Eso Hicieron, pues. es. ¿Te acordás que partía despacio y después tomaba velocidad? Sí. Es lo mismo. Y acuerda que le tomábamos la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente al inicio era alta. Y después cuando partía ya a su velocidad normal, bajaba a la velocidad, a la corriente nominal. Ah, ya. Dice el profe que es como manejar, porque es una caja de cambio, ya entendí. ¿Quién está jugando FIFA hoy? Me cago y lo voy a pagar. Sí, sí, ahí sí.
¿Qué? Weón, este sí se puede partir en corto. Oh, qué weón, ¿Cómo de tratarlo Diego, con no un estáis nombre para muteado, weón. normal? Hermano, lo dijo el profe, weón. Profe, ¿y el tierra dónde lo conectó? Al motor, po. Ahí, AP. Lo que No pasa es se que no lo he ve. conectado todavía porque estoy haciendo otra cosa. Entonces, diga eso. Todavía no lo conecto, entonces. Profe, ¿dónde saca ese T1? Aquí mismo, mira, bobinas, y ahí está ¿Bobinas? el cuarto, el quinto, disculpe. Ah, ya. Bobina y- Temporizador a la conexión se llama. Ya. Muchas gracias.
Profe, no, a mí no me sale igual. No te sale cualquier cosa. ¿Usted dice bobina de cuánto dijo? La bobina, la del, tú me hablaste por el T1, Sí. pincháis ahí y primero está la bobina que ocupamos siempre para el KM1, ¿cierto? Ya, Después viene una bobina que se llama electroválvula, a la que viene el temporizador a la conexión. ya, esa es. Ahí, se llama temporizador a la conexión. Ah, ya, ya. Pero ahora la sacó de ahí, pues. ¿Cómo no? Ahí, pues mira, la pincháis ahí y ahí está, temporizador a la conexión. Lo que pasa es que yo ya la tengo, ¿para qué la voy a sacar de nuevo? Ahí está. Ah, que usted la movió para allá, pues yo la estoy siguiendo a usted. Yo la moví para acá para que se viera más bonito, ¿no? Como más Ah, ya. ordenadito.
Ya, fíjense un poquito. Miren lo que tenemos. El circuito es el siguiente. Tenemos nuestra alimentación, nuestro disyuntor trifásico de seguridad, tenemos un contactor KM1, un KM2 y un KM3. Pero tenemos un motor que tiene 6 conexiones, 3 bobinas. Por lo tanto, cuando yo inicie el funcionamiento de mi circuito de control, si ustedes se fijan, se va a activar mi contactor KM1 y mi contactor KM3. Por lo tanto, se va a activar mi contactor KM1 y mi contactor KM3. Si ustedes se fijan, aquí voy a tener un puente en el fondo en estas 3 líneas, que son U2, B2 y W2. Por lo tanto, va a ser como una partida directa del motor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá, por la ley de Kirchhoff, como aquí van a estar unidas las 3 salidas, va a haber una corriente. ¿Qué corriente va a haber ahí? ¿Qué valor de corriente vamos a tener? O valor de voltaje. Continua. Continua. Bien, nunca fue así. Aquí vamos a tener cero corriente. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos acá? Un neutro. Tenemos 0 volt. Y si yo tengo una fase y un neutro, ¿cuánto tenemos en voltaje en la bobina? 220. Fase y neutro, 220. Fase y neutro, 220. Por lo tanto, las bobinas en su interior me quedan trabajando a 220. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un bajo voltaje que me va a servir solamente para tener un movimiento muy lento, pero una alta corriente, la que va a permitir sacar al motor de la inercia y el torque suficiente para hacerle el movimiento de inicio. Después de unos segundos, el temporizador 1 va a abrir acá el contacto T1 que tenemos, por lo tanto KM3 se va a abrir, va a seguir energizado KM1 y a su vez al cerrar acá va a activar a KM2 y KM2 se va a activar, por lo tanto, si ustedes se fijan, voy a tener RST y acá abajo voy a tener RST, por lo tanto las bobinas van a quedar a 380 y ahí el motor va a trabajar libremente a toda su velocidad, siempre y cuando no tenga un valor de frecuencia, puede ser otra cosa. Y ahí vamos a tener el motor trabajando libremente. Me debiera quedar en la posición activado KM1 y KM2. Activado. Primero va a ser KM1, KM3 durante una cantidad de segundos, que se los voy a decir yo, que van a ser 5 segundos. KM1 y KM3 durante 5 segundos van a estar activados. Después va a abrir KM3 y va a quedar el motor conectado por KM1 y KM2 acá. Acuérdense de las tensiones que hablamos. Al principio, cuando va a partir, tiene que salir de la inercia, por lo tanto necesita alta corriente. Ahí vamos a estar trabajando en KM1 y KM3. Durante 5 segundos, el temporizador le va a dar el tiempo suficiente para que ese voltaje saque de la inercia al motor y de ahí va a actuar KM1 y KM2 para que trabaje libremente. Veamos caso todo lo que estoy diciendo yo. Es verdad. claro. Puedo decir lo que quiero, pero si no lo demuestro. Ya. Entonces, cuando yo presione acá, tengo que ponerle 5 segundos. Dijimos que le íbamos a poner 5 segundos al temporizador. Cuando yo
coloqué mi disyuntor y mi... Cuando yo inicie acá en S1, debiera activarse KM1 y KM3, KM1 y KM3, y el motor debiera partir. Después a lo mejor no se ve el motor, ojo con el color de partida, pero va a estar funcionando porque va a estar KM1 y KM2 funcionando. Es por un problema de software. Veamos caso de así. Ahí tenemos funcionando KM1 y KM3, ¿cierto? Y el motor partió. Ya, pues. Después debiera quedarme funcionando KM1 y KM2 y KM3 abrirse. Ahí queda funcionando. ¿Se fijan? KM1 y KM2 quedan funcionando y el motor queda funcionando a 380. Se abre la estrella que nosotros habíamos hecho en el contactor KM3. Preguntas. Yo me preguntaría. Cuando se abre el cuando se abre el KM3 porque ya perdió la inercia del Claro, motor. porque ya salió del estado de reposo el motor, por lo tanto, el KM3 ya no es necesario y ahí KM2 va a actuar, ¿cierto? Y va a quedar la bobina 380 y le va a dar la velocidad de trabajo al motor. Al principio el motor parte despacio porque las bobinas, como tenemos acá una estrella, las bobinas van a quedar a 220. Tenemos bajo voltaje, pero una corriente alta, la suficiente como para que el motor salga de la inercia. Entonces, cuando ya se empieza a mover, toma una pequeña velocidad, entra KM2, se desconecta KM3 y ahí le llega el voltaje a 380 y parte la velocidad que corresponde. Por lo tanto, tenemos una corriente alta al principio y después tenemos una corriente de trabajo nominal del motor. Consultas. Profe, repita lo último que dijo, que como que la conexión falló y no se escuchó bien. Ah, ya. Lo que pasa es que al principio, como le decía a su compañero, el contactor KM1 y KM3, voy a detenerlo para que lo veamos mejor. El contactor KM1 y KM3 empiezan y se conectan. Si ustedes se fijan acá, yo tengo una estrella, tengo un puente en el fondo. Por lo tanto, aquí es como que me queda un puente. Por lo tanto, por la ley de Kirchhoff, aquí nosotros sabemos que hay 0 volt. Por lo tanto, tenemos un neutro y tenemos fase y neutro. Por lo tanto, la bobina queda a 220 volts. La bobina queda a baja tensión, pero con una alta corriente, cosa que sacar al motor, darle el torque suficiente para sacarlo de la inercia y empezar a moverse el motor. Se empieza a mover lentamente, acuérdense, a una corriente alta. Como es una corriente alta, no tiene que estar funcionando mucho tiempo, por eso le dimos 5 segundos, cosa que toma una pequeña velocidad el motor y después se desconecta KM3 y entra KM2. Al quedar entre KM1 y KM2, fíjense, las bobinas quedan a 380 y ahí el motor empieza a trabajar libremente. Ahí se fijan que tengo KM1 y KM3 funcionando, KM1 y KM3, pero está contando el temporizador ya. Cuando este temporizador cambie, va a entrar KM2 y se va a desconectar KM3. ¿Se fijan? Y ahí el motor queda funcionando a 380 y libremente. Y ahí va a bajar a la corriente nominal del motor, la que él tenga. Ah, ya, profe. Y acá es importante, en este caso tengo un disyuntor. Acuérdense que yo les mostré la otra vez, voy a volver a mostrar eso, que los relés térmicos, ¿cierto? Los disyuntores, tienen una configuración. Yo puedo ajustar la corriente de trabajo. Entonces, si me dice que la corriente nominal del motor, voy a poner un ejemplo, es 10 amperes, yo sé que cuando funcione a 220 va a ser más de 10 amperes. Lo importante es que sea por un poquito tiempo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el otro día de la sobrecarga de los cortocircuitos? El cortocircuito actúa enseguida. En cambio, la sobrecarga le da un tiempo para que trabaje el motor. Justamente para eso es, para que el motor pueda salir de la inercia y empiece a moverse, y ahí entra el tiro el KM2, ¿cierto? Y queda entre 80 y trabaja libremente y baja la corriente. Que es lo que les mostraban, que se acordaba Jorge de sus compañeros del año pasado, que nosotros hacíamos funcionar, partía lentamente el motor y de repente tomaba velocidad. Ese tiempo lo daba el temporizador que nosotros teníamos, que tenemos en este caso T1. Acuérdense también, si tienen consultas de otro tipo, se las pueden hacer al profesor que le está respondiendo en el chat. Me parece que me equivoqué. ¿Por qué sería? ¿Cómo funcionó? Al final,
Usted ocupó cable neutro, ¿no es cierto? Sí, acá, neutro, correcto. Acá para las bobinas, acuérdense que tiene que haber una diferencia potencial para que funcionen las bobinas. Acá tenemos fase y acá está el neutro. Y estas van a quedar a 220. Esta bobina trabaja a 220, ¿cierto? Porque es una bobina de releo de contactor. Esta es una bobina de temporizador. Estas bobinas que tenemos nosotros, acuérdense, son bobinas de trabajo de motor, son diferentes en el concepto. Voy a subirles una guía donde explica un poquito todo esto que estamos viendo, y esa guía necesito que, a ver, ¿cómo explicar? Necesito que me la reenvíen, pero no necesito que me la envíen con los software de los circuitos, sino que esto mismo, ya cuando el circuito está listo, ustedes van y copian este pantallazo, la copian, ¿cierto? Y lo pegan ahí en la guía. Listo. Nada más, ¿de acuerdo? Para que no tengan que mandarme tanto software, o sea, tanto archivo de los circuitos. Simplemente pegan esto y lo pegan en la hoja. Y yo los veo y los reviso ahí. ¿De acuerdo? Acuérdense. ¿Lo vas a subir a la página? Este mismo Sí, circuito. voy a subirlos como siempre, a la página, o sea, a la plataforma. Se los voy a mandar a su correo de cuarto medio, se lo voy a mandar al Diego para que lo coloque en el WhatsApp que tienen del grupo. ¿De acuerdo? Trate de que les llegue por todos lados de información. Así que no se preocupen de ¿Este mismo eso. trabajo, profe? ¿Perdón? ¿Este mismo trabajo? Tienen que responder la guía. Está hecho este mismo trabajo, está el de inversor de giro, también me parece que le hace unas consultas. En el fondo, ¿qué es lo que le hace? Que ustedes van a tener que explicar con sus palabras cómo es el funcionamiento del circuito. Ahora lo van a estar viendo, entonces ustedes van a decir, mira, pasa esto, pasa este otro primero, está dividido en una parte de potencia, en un circuito de control. Acuérdense de lo más importante que siempre les digo yo, la seguridad. En este caso es un disyuntor térmico el que me está dando la protección y acá un fusible térmico el que me está dando la protección al control. También pueden desarrollar la idea de la bobina del contactor, ¿cierto? El temporizador, cómo funciona. Es muy importante que entiendan lo del motor. Cuando yo hago una partida directa de un motor, es un motor pequeño, que no tiene muchos pits de corriente. No es tan alto el pit de corriente. En cambio, en un motor de este tipo, cuando yo hablo de una estrella triángulo, es un motor grande, sobre los 3 kilowatts, donde el pit de corriente es muy alto. Si yo lo hiciera partir así directo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago partir el motor? ¿Ah? Como una sobrecarga, creo yo. Si fuera una sobrecarga, sí, eso es en el fondo lo que pasa. El aumento de corriente, el pit de corriente es tan alto del motor en su partida directa que va a hacerme caer las protecciones que yo tenga. Los disyuntores, los automáticos, no sé. Lo que tenga yo me los va a hacer caer. Porque O sea, que puede explotar. No tanto como explotar, me va a botar la parte de seguridad. Claro, para eso es la seguridad, pues, para evitar cualquier problema. Acuérdense que las explosiones, vamos a decirlo de esta forma, en el fondo que se producen acá en estos circuitos de potencia, porque en el circuito de control que haga un cortocircuito no se va a quemar el fusible, no va a pasar más allá. En cambio, en la de potencia, como tenemos 380, sí va a pasar, digamos, puede pasar hasta un cortocircuito que provoque un incendio, o sea, a ese nivel. Pero en el fondo, para eso nosotros tenemos nuestras protecciones, y esas son las que tienen que estar bien ajustadas y reguladas según los datos que me entrega el motor. Ahí en la guía van cómo determino yo los datos del motor. Y ahí va a haber una pequeña investigación que tienen que hacer. Me parece que se va a cortar la conexión. Como siempre, gracias, chiquillos, por estar atentos, por su participación y estar trabajando con nosotros. Yo creo que es un bien para ustedes y un bien para nosotros también. Así que... Gracias, que 5 lucas. Si me van a pagar cada uno 5 lucas, estamos mejor. Así pueden con el profesor Morales, tenemos unos gustos finos de unos whisky. No, ni hablado el profesor Morales. Unos Jordani, ¿Verdad? unos Johnny Walker, ¿cuál?